gracias, ¿verdad? Una vez más por haber venido y por acompañarnos en este día. Vamos a cubrir puntos esenciales, pilares de la fe cristiana, cosas que no podemos negociar y que si las negociamos literalmente hacemos derrumbar todo el edificio de la fe cristiana. Pero yo quisiera hacer algo a manera de introducción para que entendamos un poquito la necesidad de la hora, del momento que nosotros estamos viviendo. Cuando nosotros analizamos cuál es la condición de la iglesia en sentido general, cuando hablo de la iglesia me refiero no a esta iglesia, ni siquiera a la iglesia en República Dominicana, sino a la iglesia en el mundo. Hay ciertas condiciones que son preocupantes y una de ellas es que hay mucha confusión dentro de la iglesia cristiana, incluyendo dentro de la iglesia que se llama evangélica. Hay una enorme confusión debido a la penetración de una serie de doctrinas no cristianas que han venido y han surgido de otras corrientes. Segundo, si hay algo que nosotros hemos observado a lo largo de los años es que hay un cierto rechazo a lo que es la palabra doctrina, y a veces hemos escuchado comentarios como estos: no me hables de doctrina, yo solamente quiero que me hables de Jesús. Y más adelante vamos a ver por qué no podemos hablar de Jesús sin hablar de doctrina, y cómo la palabra repetitivamente hace énfasis en la enseñanza de la doctrina. Y hoy hemos querido poner eso a un lado y le hemos puesto el énfasis a las experiencias, a los sueños, a aquellas cosas personales que si son congruentes con la palabra, pues bueno, amén, pero si son contradictorias, como muchas veces lo son, entonces no podemos darle valor. Y sin embargo, las iglesias hoy en día han hecho un gran énfasis en lo que es la predicación de las experiencias, anécdotas, a expensa de lo que es la enseñanza de la palabra. Producto de todo eso, entonces, con frecuencia no hay dentro del pueblo de Dios un estudio profundo de lo que es la palabra de Dios. Y muchas veces hay algo que se ha dicho de la iglesia en nuestro país y de otros países por igual, que se ha denominado el fenómeno de la puerta de atrás. Y es que muchas iglesias pasan los años y la iglesia, hay caras nuevas, pero la iglesia no crece. Y muchas veces lo que está ocurriendo es que 50 personas entran por la puerta de adelante y 50 personas salen por la puerta de atrás. Por eso se llama el fenómeno de la puerta de atrás. Y en gran medida lo que está ocurriendo es que después que yo tengo 1, 2, 3 años en ese lugar, no hay nada nuevo que me están enseñando, no hemos quedado en la superficie y entonces ya estamos cansados, estamos aburridos e incluso pensamos que ya no hay nada más que aprender, y entonces en esa insatisfacción abandonamos muchas veces esa iglesia local donde habíamos estado. Claro que hay otras razones por las cuales las personas dejan una iglesia, pero por lo menos esa es una de las que ha sido estudiada. Y otra cosa que le ha hecho mucho daño a la iglesia de hoy en día es el descrédito de muchos líderes, a veces líderes en televisión, el descrédito con relación al factor dinero, como siempre se está pidiendo dinero, toda una doctrina que tiene que ver con la prosperidad, y cómo entonces ese liderazgo, a veces a fallas inmorales con frecuencia de parte de los líderes, eso le ha ido quitando crédito a la iglesia. Y nosotros queremos hacer este seminario precisamente para fortalecer las bases de la iglesia, fortalecer lo que es la doctrina. Cada práctica dañina de una iglesia o pecaminosa puede ser conectada directa o indirectamente a una mala doctrina, a una mala enseñanza. Y es por eso que hemos querido hacer este seminario. Nota lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Ahí está la palabra. Vendrá un tiempo donde el oyente no va a soportar, le va a molestar oír una sana doctrina. Increíble, ¿eh? Sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. ¿Qué es lo que Pablo le está tratando de comunicar a Timoteo? Que va a venir un momento en que la gente no querrá alimentarse del pan de Dios, sino que preferirá mitos, experiencias personales, un sueño, una visión, la preferirá antes que la palabra, y en eso se van a apartar, en esa búsqueda se van a apartar de la verdad y van a preferir maestros que les rasquen los oídos, que le hagan sentir bien. Y yo creo que ese momento lamentablemente le ha llegado a la iglesia. La palabra doctrina, que aparece en el Nuevo Testamento múltiples veces, significa, o es la palabra en griego didaskalia, y lo único que significa es enseñanza. Cuando yo digo que Jesús resucitó al tercer día, eso es una doctrina.
Cuando yo digo que Cristo murió para el perdón de nuestros pecados, eso es una doctrina. Cuando yo digo que Cristo es el Hijo de Dios, eso es una doctrina. Yo no puedo tener a Jesús sin doctrina. Lamentablemente, es imposible. Todo lo que yo diga del Hijo de Dios es una doctrina. Todo lo que yo diga con relación a la Biblia es una doctrina. De manera que la doctrina es cardinal, es fundamental para el crecimiento de la iglesia. Pablo le decía a Timoteo que la gente iba a preferir volverse a los mitos. ¿Y qué es un mito? Según el diccionario de la Real Academia, una creencia que se acepta sin objetividad. Una creencia que alguien me cuenta y que si yo pasarla por un filtro objetivo, que en el caso nuestro es la palabra de Dios, la acepté. Y Pablo dice, bueno, vendrá un tiempo que la gente preferirá eso. Escucha las instrucciones de Pablo a sus dos discípulos, no sé si preferidos, pero por lo menos aquellos que él le escribió y cuyas cartas nosotros tenemos. Primera de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahí está la palabra otra vez. Persevera en estas cosas. A Timoteo, yo quiero que tú te cuides, pero yo quiero que tú cuides las enseñanzas doctrinales de la palabra de Dios. Tito 1:9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina, ahí está la palabra, y refutar a los que contradicen. Y 2 de Timoteo 4:3 y 4, que yo ya leí, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Preferirán maestros porque tendrán comezón de oído, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Esa palabra es clave ahí. Vivimos una generación altamente hedonista que prefiere el placer, los deseos, y de esa misma forma buscarán maestros de la palabra, no que le prediquen la verdad, sino que sean conforme a los deseos de su corazón, lamentablemente, y por tanto se van a apartar de la verdad y preferirán los mitos de que hablamos hace un momentito. El resultado de eso entonces, el resultado de lo que venimos diciendo es una enseñanza de una mala doctrina, lo cual ha creado entonces falsas enseñanzas, falsos maestros, falta de líderes, porque no puedo liderar correctamente si no tengo una buena zapata, un buen fundamento, e iglesias enfermas. Esa es una gran realidad, hermanos. No hacemos nada con hacer crecer la iglesia si la iglesia está enferma. En días atrás alguien me preguntaba, Miguel, ¿cómo ha crecido la iglesia de ustedes? ¿Qué estrategias? ¿Qué tácticas? Y yo decía, mira, no ha habido tácticas ni estrategias. Ha habido enseñanza y ha habido una visitación especial de Dios. Pero lo que quería comunicarle a esa persona fue simplemente esto. Cuando un niño nace, cuando ese niño no está creciendo, el pediatra lo que se pregunta es qué está impidiendo el crecimiento del niño, porque un niño sano por naturaleza tiene que crecer. Entonces lo que el pediatra quiere no es inyectarle hormona del crecimiento necesariamente a ese niño, sino encontrar qué es lo que le está impidiendo su crecimiento. La iglesia sana por naturaleza debía crecer o debe crecer. Si la iglesia no crece, tenemos que preguntarnos qué está impidiendo su crecimiento, y a veces tiene que ver con la doctrina. Todo este seminario también tiene un aval bíblico que Pedro escribe, ¿verdad? Y que cada cristiano debiera poseer esto que Pedro está diciendo, esta verdad. Dice lo siguiente: estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Lo que Pedro está diciendo es que si debiéramos estar siempre preparados, es que por lo menos en cuanto a mí respecta, que cuando alguien me haga una pregunta que yo pueda responder, que yo no tenga que correr a buscarlo en un libro necesariamente, que yo no tenga que correr necesariamente a preguntarle a mi pastor, aunque en ocasiones eso puede ocurrir, pero que en sentido general estemos listos, preparados para dar respuesta, para presentar respuesta ante todo aquel, o presentar defensa. La palabra ahí en el griego es apología, de ahí que hay apologistas de la fe, defensores de la fe. Apología es el término, y que podamos hacer eso con mansedumbre y reverencia. No olviden esas dos cosas, hermano. Nosotros no hacemos nada con debatir doctrina de forma orgullosa. Nosotros no hacemos nada con debatir doctrina como que yo sé y tú no sabes. Nosotros necesitamos enseñar con mansedumbre y con reverencia. Y eso son dos cualidades que no podemos olvidar. Habiendo dicho todo eso, ¿verdad? Como introducción, vamos a comenzar a hablar un poquito de lo que es bibliología, el estudio de la Biblia. ¿Por qué es importante? ¿Qué es necesario? ¿Por qué estos 66 libros que tenemos hoy son los libros que consideramos fidedignos, inspirados y que Dios nos ha dado? Cuando hablamos de bibliología, el primer concepto que necesitamos entender es el concepto de inspiración.
¿Por qué nosotros creemos en la Biblia como palabra infalible? Bueno, porque entendemos que la Biblia fue inspirada por Dios. Y si la fuente de donde sale la inspiración es infalible, como Dios es, se supone que lo que resulta de su inspiración debe ser también infalible. Y la palabra nos dice en 2 Timoteo 3:16, toda escritura, no una parte, no el Antiguo Testamento, no el Nuevo, toda escritura es inspirada. La palabra ahí en el griego es el equivalente a exhalada. Cuando yo respiro hacia adentro, eso es inspiración, pero cuando yo respiro hacia afuera, eso es exhalación. Y literalmente en el griego no dice tanto inspirada como está aquí en el español, sino exhalada. Toda escritura ha sido exhalada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Dios no nos dio su palabra para tener conocimientos teológicos y parecer teólogos. Dios tampoco nos dio su palabra para que nosotros podamos lucírnoslas delante de otros con todo lo que sabemos. Dios nos dio su palabra para 4 cosas: para enseñar, para reprender cuando sea necesario, para corregir y para instruir en justicia. Ahí está la meta de la enseñanza de la palabra de Dios. Pedro, en su segunda carta, viene y escribe algo similar que nos refuerza la idea de que realmente toda escritura ha sido inspirada por Dios, ha salido de Dios. Y en su segunda carta, en su primer capítulo, versículos 20 y 21, dice lo siguiente: pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal. Vamos a pararnos ahí un momentito. Pedro está diciendo que cuando yo leo un texto, yo no puedo decir, bueno, para mí eso significa, porque eso no es cuestión de interpretación personal. La pregunta es, ¿qué Dios quiso decir cuando lo inspiró? Ahora, yo puedo decir, para mí, después de haber entendido que Dios inspiró, yo puedo aplicar eso de esta forma. Esto se aplica en mi vida de esta forma. Y otro decir, esto se aplica en mi vida de tal otra forma. Pero hay un solo significado para el texto. No es cuestión de interpretación personal. No es lo que significa para mí. Y luego otro dice, bueno, pues para mí significa todo lo contrario. Porque si hay alguien que no conoce nada, va a decir, ahora sí, ahora yo no sé ni si es este el que tiene la razón o si es esta persona. No es cuestión de interpretación personal. Aplicaciones personales, claro, muchísimas. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. No fue que a alguien se le ocurrió que, mira, esto es una buena profecía. No. Sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hombres que recibieron la unción del Espíritu pudieron hablar de parte de Dios de forma infalible. ¿Cómo entendemos entonces nosotros el concepto de inspiración? Y esto es algo que es importante conocerlo, porque inspiración no significa que Dios dictó la palabra de Dios. Dios inspiró a los autores, aquellos que escribieron, Mateo, Juan, Marcos, David, lo que escribieron la palabra, Moisés, los inspiró de tal forma que conservó sus personalidades, conservó su preparación. Por ejemplo, cuando Pablo escribe, su lenguaje griego es muy superior al de Juan. Claro, Juan era un pescador, Pablo era toda una persona preparada. Entonces Dios conservó sus personalidades, conservó su preparación, buena o mala, no importa, pero lo que salió fue infalible. Lo que Dios hizo que saliera de sus lápices, si pudiéramos decir, fue una revelación infalible. Y eso es un concepto importante. 4 o 5 conceptos entonces para definir eso que acabamos de decir, la infalibilidad de la Biblia. Primero, hablamos de que la Biblia es infalible de forma verbal. Eso implica cada palabra fue inspirada y no al azar, no fue algo que los autores quisieron ponerlo de esta forma o tal otra forma. Eso es la inspiración verbal. Plenaria implica en su totalidad. No hay porciones inspiradas y porciones no inspiradas. Algunos de ustedes tienen Biblia que tienen las palabras de Jesús en rojo. Esas palabras no son más inspiradas que las que están en negritas. ¿Recuerden eso? Toda la palabra ha sido inspirada. Infalible implica que no puede errar, que cuando la Biblia me dice que hay un solo camino para llegar a Dios y es Jesucristo, eso que me está diciendo no puede errar. Si yo cojo ese camino, cuando yo llegue al final, yo me voy a encontrar con Dios.
porque la palabra no puede errar. Eso es una de las características. Es inerrante, que es muy cercana a infalible, pero no es exactamente lo mismo. Cuando habla de inerrante, quiere decir que si la Biblia dice que en tal lugar de Egipto, de Israel, de Palestina, había un pueblito que tenía tal nombre, aunque no lo hayan encontrado después de 2000 años de excavación, sigan buscando que está ahí. No tiene errores, inerrante, y eso más adelante lo vamos a hablar también, y que es ilimitada su inspiración. En otras palabras, si habla de geografía, de que tal ciudad estaba ahí, estaba ahí. Si habla de un río que estaba ahí, estaba ahí. No importa el campo a la cual la Biblia se refiera, la palabra es ilimitada. Lo que no podemos hacer es al revés, querer tratar de traer conocimientos de la ciencia y entonces querer contrarrestar la Biblia cuando la Biblia no está hablando de eso. Por ejemplo, se condenó a Galileo porque Galileo dijo que la Tierra no era el centro del universo, sino que el Sol es el centro del sistema planetario. Y mucha gente nos ha dicho, bueno, es que la Biblia ni se puede creer porque mira cómo condenaron a Galileo. La Biblia en ningún momento dijo que la Tierra era el centro del universo, ni que el Sol era tampoco. Entonces, de aquellas cosas que la Biblia es silente, bueno, la ciencia que dé su veredicto. Y entonces nosotros vemos ahora la diferencia. Pero si la Biblia habla de algo que tiene que ver con la ciencia, la Biblia está por encima de la ciencia, porque ha salido de la mente de Dios. Hubo un concilio de infalibilidad que se reunió en Chicago en el año 1978. Yo creo que ellos han dado la mejor definición de qué es lo que infalibilidad significa. Ellos dicen lo siguiente: cuando todas las cosas sean conocidas y puestas a la luz, en otras palabras, hay cosas que no han sido conocidas. Pero cuando sean conocidas y puestas a la luz, se demostrará que los escritos originales de la Biblia no contienen error alguno, en ningún área, ya sea en relación a doctrina bíblica, historia, ciencia, geografía, geología o cualquier otra disciplina del conocimiento. Años atrás se estaba buscando un pueblo que la Biblia llama el pueblo de los Eteos y no aparecía. Y como no aparecía, muchos dijeron, bueno, tú ves que la Biblia contiene errores. Bueno, siguieron excavando y finalmente apareció no solamente el pueblo Eteo, el imperio de los Eteos con una capital y demás. Entonces, por eso que esto está aquí, cuando todas las cosas sean conocidas. Pasa que hay muchas cosas que el hombre no conoce y quisiera negarlas sin conocer todas las cosas. Entonces ese es el concepto de inspiración. El otro concepto importante en bibliología es revelación. ¿Qué es la palabra de Dios? Y la palabra de Dios no es un libro de reglas, de sí, no, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. No es un código moral, aunque habla de moral, de principios morales, y aunque tiene también reglas y principios. Pero la Biblia sobre todo es una revelación. Es una revelación del carácter de Dios, de la mente de Dios, del corazón de Dios y de sus propósitos. De manera que cuando usted abre la Biblia, usted acaba de incursionar en la mente de Dios. Cuando usted abre la Biblia, usted acaba de penetrar el mismo corazón de Dios y usted sabe cómo piensa Dios, cómo siente Dios y qué se propone Dios a través de su palabra. De manera que es una revelación muy especial. Dentro de esa revelación, entonces, en teología distinguimos dos revelaciones, la general y la especial. Revelación general, como su nombre sugiere, es una revelación que todo el mundo tiene. Que el que está en la tribu del África tiene y el que está en medio de la ciudad de New York también la tiene. Y entonces cuando hablamos de revelación general, que lo vamos a ilustrar un poquito más adelante, nos referimos a la creación. Dios dice que el hombre, si mira a su alrededor, por lo que está creado, tiene suficiente evidencia para saber que hay un Dios. De eso vamos a hablar en la próxima sección. Y que la conciencia del hombre sabe que hay un Dios. No importa si él está en la jungla. Eso es revelación general. No hay un solo hombre que no tenga esa revelación. Pero hay una revelación especial que necesitamos reconocer porque está ahí. Y es aquellas revelaciones que Dios ha hecho que no se las ha dado a todo el mundo. Por ejemplo, Dios se le reveló a Moisés en forma que ninguno de los que estamos aquí la hemos visto. Eso fue especial. Dios le dio sueños a veces a los profetas que no nos ha dado ninguno de nosotros. Le dio visiones que no nos ha dado ninguno de nosotros. Eso fue especial. La persona de Jesús es una revelación especial porque hay gente en la jungla que todavía no conoce ni siquiera el nombre Jesús. La Biblia en un sentido es una revelación especial porque cuánta gente no tiene una Biblia en sus manos. Es más, cuánta gente todavía no sabe lo que es un libro, mucho menos lo que es la Biblia. Entonces, la Biblia es una revelación especial que Dios ha hecho al hombre, la persona de Jesús también. La razón por la que hablamos de todo esto es porque hoy en día hay un interés marcado en los medios de comunicación, en las universidades, de destruir la infalibilidad de la Biblia. Claro,
Si yo puedo decir que la Biblia contiene error en una página de la Biblia, yo puedo deshacer el resto de lo que es el fundamento bíblico, y ese es el énfasis hoy en día, en tratar de desacreditar lo que es la Biblia, porque eso tú podrías negar fácilmente la fe cristiana, porque si yo puedo probar eso, yo no puedo creer más en esto como verdad absoluta, y por tanto todo mi mundo se vuelve relativo, que es lo que el mundo quisiera hacer, y eso me da mi libertad para vivir a mi manera. Y eso es lo que el mundo de hoy quisiera conseguir. Y la forma más fácil de hacerlo es destruyendo esta palabra. Lo penoso es que si eso lo hiciera el impío, bueno, pues lo entendemos. Pero es que dentro de la iglesia que se llama evangélica hay todo un mundo enorme de liberales que precisamente cree que la Biblia es falible, que contiene errores, que no hay verdades absolutas y demás. Imaginémonos ahora, si eso es lo aquellos que se llaman cristianos, cómo andan aquellos que no creen en la Biblia ni siquiera. Y hoy en día esto es donde nosotros estamos, no hay valores absolutos y por tanto yo puedo vivir de una forma liberal. Usted no puede negociar la infalibilidad de la Biblia. Si usted negocia eso, negoció la fe cristiana. Yo creo que el que negocie la infalibilidad de la Biblia, lo mejor que debe hacer, que nos hace un bien incluso, y le hace un bien a la causa, es salirse de la iglesia y decir que usted es otra cosa, pero no deje de llamarse cristiano. Porque el concepto de cristiano implica que usted abraza por completo esta verdad. Y eso es importante. ¿Por qué creemos entonces en la Biblia? No creemos en la Biblia simplemente por fe, aunque hay un elemento de fe importante. Pero no es que hemos cerrado los ojos y hemos dicho, no hay que creer en eso, independientemente de todas las evidencias, porque Dios nos ha dado evidencia precisamente para probar su palabra. Creemos en la Biblia primero por la unidad del tema. La Biblia fue escrita por 40 autores, desde 3 continentes diferentes, en 3 lenguajes diferentes, sobre un periodo de aproximadamente 1500 años. ¿Cuál es la probabilidad de que usted coja hoy en día 40 periodistas, lo ponga en 3 continentes diferentes y que vivan, uno 1500 años atrás, otro 1200, otro 1000, otro 800, otro 500, otro 200, que lo ponga totalmente distanciado el uno del otro? No se conocen, no hay internet, no hay teléfono, no hay forma de saber lo que uno dijo y lo que otro escribió. Y que 1500 años después, digamos que vamos a recoger todos estos libros y que todos coincidan y tengan una misma verdad, un solo hilo conductor. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Usted pone 2 periodistas a relatarle un mismo incidente en el mismo tiempo y luego lo manda cada uno a su periódico a que escriban y salen 2 relatos diferentes frecuentemente. Imaginémonos ahora 40 autores en 1500 años. Hay una unidad del tema. Creemos en la Biblia porque la arqueología continúa cada año confirmando la veracidad de la Biblia. Le mencionaba ahorita lo que pasó con el imperio de los Eteos, pero así ha ocurrido con múltiples otras cosas. Y literalmente, hermano, los arqueólogos hoy en día usan la Biblia, aún aquellos que no creen que es infalible, aún aquellos que no creen en la persona de Jesús como Dios, usan la Biblia como libro que le ayude a identificar dónde estaban poblados de la antigüedad. Y buscan en la Biblia dónde han estado y comienzan a excavar ahí, porque se han dado cuenta de que realmente la Biblia describe lo que ocurrió en aquel tiempo. Entonces la arqueología la ha ido confirmando. Número 3, creemos en la Biblia por el cumplimiento exacto de las profecías. Con relación a Jesús nada más, hay más de 100 profecías que se cumplieron al dedillo: nacido de una virgen, nacido en Belén, que vendría de la raíz de David. Y nosotros pudiéramos seguir cientos de años de historia y ver el cumplimiento exacto. Hay algunas de ellas, algunas de esas profecías que son increíblemente maravillantes, que no tengo el tiempo para cubrir, pero que nos dicen a nosotros, wow, verdaderamente aquí tuvo que haber algo sobrenatural. Número 4, creemos en la Biblia por la evidencia de la resurrección, y de eso vamos a hablar ampliamente más adelante, porque la resurrección de Cristo es el eje sobre el cual descansa la fe cristiana. Pero no hay otro evento histórico mejor confirmado históricamente hablando que la muerte y resurrección de Jesucristo. Y creemos en la Biblia finalmente por las vidas cambiadas. Tenemos 2000 años de historia viendo vidas cambiadas a través del poder de la predicación de una palabra. Países han cambiado, generaciones han cambiado, familias han cambiado. Me van a decir que eso ocurrió simplemente por el carisma humano de aquellos que se pararon en un púlpito. Bueno, si fuera así, ¿por qué no vemos los mismos cambios a través de otras fe religiosas? ¿Por qué este es un cambio tan sui generis? Sí, porque es una fe muy sui generis, muy única,
y por eso también creemos en la Biblia como palabra de Dios. Cuando hablamos de la Biblia, entonces, quizás algunos de ustedes han oído el término el canon de la palabra. El canon es una palabra que viene del griego, canon, que significa vara de medida, estándar. En otras palabras, cuando decimos eso es contrario al canon, lo que estamos diciendo es que esa enseñanza es contrario a este estándar, a esta vara de medida. A eso es que se refiere cuando hablamos del canon de las Escrituras. ¿Y cuáles son qué compone el canon de esas Escrituras? Bueno, son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, usted lo suma, son 66 libros, que la iglesia primitiva reconoció como bueno, como válido, que venían de puño y letra de aquellos a quienes ellos conocían a Pablo, conocían a Juan, conocían a Pedro, y que le dieron aceptación precisamente porque sabían quién eran sus autores y porque no encontraban contradicciones entre un libro y otro. Hay libros que han sido rechazados, que no están aquí en nuestra traducción, los libros deuterocanónicos, que sí están en lo que es la traducción católica. ¿Por qué la iglesia primitiva rechazó esos libros? Bueno, primero, porque en esos libros hay doctrinas que contradicen el resto de lo que está aquí. Uno de los criterios para incluirlo, para la iglesia primitiva incluirlo, era que no podía haber contradicción entre este libro y estar en el mismo canon, en el mismo libro de la Biblia. Entonces hay doctrinas contradictorias que no están en el resto de esta palabra, porque hay errores de historia en esos libros, y más importante aún, porque en esos libros se escribieron en el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 400 años de historia donde no hubo profeta, donde no hubo nadie quien comunicara la verdad de Dios. Y si no hubo ni siquiera profeta, ¿quién estaba escribiendo esta palabra? Los mismos libros deuterocanónicos, creo que primera o segunda de Macabeo, dice que no había profeta en ese tiempo. O sea, los mismos libros hablan de que no había profeta. Entonces no había quien los inspirara, de forma infalible. Y el pueblo judío, esos libros se escribieron dentro del pueblo judío, el pueblo judío nunca los aceptó como bueno y válido, siempre los rechazó. Y por eso no están en nuestra traducción. ¿Cuáles eran los requisitos para ser incluidos en el canon? O sea, ¿cómo estos libros llegan a formar la Biblia de hoy? ¿Cómo nosotros sabemos que estos sí y otros no? Bueno, aquí hay algunos requisitos que tenían que llenar. Primero, el libro tenía que haber sido escrito por un hombre de Dios, que fuera confirmado por actos de Dios, que dijera la verdad acerca de Dios, que hubiese venido en el poder de Dios y que fuera aceptado por la gente de Dios. Moisés fue confirmado por actos de Dios. Vino en el poder de Dios, fue aceptado por el pueblo de Dios, y siempre dijo la verdad con relación a Dios, porque nunca se contradijo cuando decía algo, cuando predijo algo, nunca hubo contradicciones en sus afirmaciones. Segundo, para aceptar a uno de estos libros, el autor, apóstol, profeta, quien fuera, tenía que haber sido conocido de la gente. De manera que alguien pudiera decir, sí, no, mira, esto lo escribió Juan, porque esto mismo me habló Juan, yo era discípulo de Juan. Policarpo, por ejemplo, atestigo acerca de algunos de estos libros, y Policarpo fue discípulo personal de Juan. Y si Policarpo dice, sí, claro, mira, es el puño y letra de Juan, y aparte de eso, eso fue lo que Juan me enseñó, esto es una carta de Juan, pues hay que prestarle atención a ese individuo que estuvo enseñado por Juan. Y finalmente, los libros tenían que contar con la aprobación de los padres, léase fundadores de la iglesia, a que todos pudieran estar de acuerdo en que estos fueron libros fidedignos, que fueron originales y que vienen de puño y letra de gente en quien nosotros confiamos. Todo eso es importante para lo que hoy nosotros conocemos como el canon. ¿Qué pasó con el canon entonces? Cuando este libro se considera terminado, cerrado, que ya no habrían libros nuevos que añadirle. Es un concepto importante porque hoy en día nosotros oímos con frecuencia, ¿no?, que alguien tuvo un sueño, que tuvo una visión, que lo llevaron al infierno, lo llevaron al cielo y que le mostraron 30,000 cosas. Y la gente enseña eso. Lo enseña como doctrina, lo predica de los púlpitos. Y en ese caso había que comenzar a agregarle aquí atrás todas esas nuevas revelaciones. Porque si realmente hay descripciones del infierno nuevas que Dios ha dado que son infalibles, eso corresponde a este libro. Pero el canon fue cerrado. Llegó un momento donde la iglesia primitiva dijo, Dios terminó de inspirar. Y nosotros vemos que en el año 397, el concilio de Cartagena
al cual asistió incluso el famoso Agustín, que dentro de la doctrina católica es conocido como San Agustín, consideró el canon cerrado. En otras palabras, hemos revisado, Cristo nació, se supone, alrededor del año 0 de nuestra época, de manera que estamos hablando 400 años después prácticamente. Hemos revisado todos los libros que han circulado, todas las cartas, hemos descartado algunas, hemos incluido otras, muchos no han llenado los requisitos, lo hemos dejado fuera, y nosotros entendemos que estas cartas, estos libros, son los únicos que llenan los requisitos para ser incluidos dentro del canon. Y estos son estos 66 libros que nosotros tenemos en el día de hoy. Los libros deuterocanónicos en el Concilio de Cartagena, en el cual estuvo Agustín, no consideró los libros deuterocanónicos como infalibles o inspirados. De hecho, la traducción oficial del Vaticano, que es la Vulgata, una traducción hecha al latín, hecha por Jerónimo, en esa traducción, los libros deuterocanónicos están fuera en una sección aparte bajo el título de libros no inspirados. Esa es la versión oficial del Vaticano. Los libros fueron incluidos en el año 1549, más de un milenio y medio después, a raíz de la controversia con Martín Lutero. Pero hasta esa época no eran considerados ni siquiera por la doctrina católica como libros inspirados. Este libro cierra con estas palabras, Apocalipsis 22, del 18 al 20. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, ven, Señor Jesús. El que le quite o el que le ponga, sufrirá graves consecuencias. Eso es como el libro cierra. La importancia de eso, ya yo la mencioné en la introducción, es esta. La implicación de todo esto es que no hay revelación doctrinal nueva. Yo no digo que Dios, en su soberanía, en su gracia, no pueda hacerme una revelación personal acerca de algo. Estamos hablando de revelación doctrinal. Yo no puedo salir mañana con que el infierno es de esta forma, porque si Dios hubiese querido que yo supiera más acerca del infierno, me lo hubiese revelado en su palabra. Yo no puedo salir mañana con que el cielo luce de esta otra forma, porque Dios me llevó al cielo, como hay ventenas de libros escritos por ahí. Porque si Dios hubiese querido que yo supiera más acerca del cielo, entonces Él me lo hubiese dado en su palabra. Pero peor aún, usted coge esos múltiples libros con revelaciones doctrinales nuevas y usted lo compara y usted se encuentra con contradicciones. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? ¿A este que tuvo un sueño y una visión y una visitación que lo llevaron al cielo en el año 1800? ¿O a este que la tuvo en el 1950? ¿O a este que la tuvo en el 1905? ¿A quién le creo? Bueno, muy fácil. Usted se va a la palabra de Dios y usted cree lo que la palabra de Dios dice. De lo contrario, hermanos, va a pasar lo que nosotros dijimos al principio que estaba ocurriendo. Y es que Pablo advirtió que la gente iba a abandonar la verdad e iba a preferir irse detrás de mitos. Y es interesante porque a través de Isaías Dios le dice al pueblo judío en una ocasión, dice, el que tenga su sueño, el profeta, hablando de los profetas falsos, que tenga su sueño, que lo cuente, que se vaya y lo cuente. Pero el que tenga mi palabra, que predique mi palabra. Porque esto está por encima de todo. Yo tengo que colocarme por debajo de esta palabra. Si en esta mañana o en el día de mañana yo enseñara algo contrario a la palabra, usted tiene la autoridad y la responsabilidad de venir con la palabra en mansedumbre, que es lo que la palabra dice, y con reverencia, que es lo que Pedro dice. Pastor, mire, usted enseñó ayer tal cosa, pero yo encuentro que la palabra dice otra cosa. Y si yo tengo su misma actitud de mansedumbre, yo debería decir, no me diga, enséñame a ver. Y si por casualidad yo me encuentro en el error y tengo la misma mansedumbre con la que usted vino, entonces yo debería decir, wow, gracias, mira, es verdad, yo me había desviado ahí. No me había dado cuenta de esto. No lo había visto de esta forma. Nosotros estamos por debajo de la palabra. Algo que es
que es bíblico. Pero lamentablemente en nuestros días la palabra ha sido dejada a un lado. Y nos hemos hecho lo que el mundo de hoy está haciendo. Y es que la sociedad hedonista de los placeres de hoy en día, prefiere todas sus experiencias placenteras, valga la redundancia. Y de esa misma forma el creyente de hoy, muchos de los expositores de la palabra de hoy, también prefieren las experiencias de los placeres. ¿A qué ustedes atribuyen el auge del evangelio de la prosperidad? El evangelio que dice que si usted no tiene dinero, usted está mal. El evangelio que dice, ¿verdad?, que Dios quiere a todo el mundo rico. El evangelio que dice que si usted no tiene dinero, está en pecado. El evangelio que vive proclamando jipetas y vive proclamando todo tipo de bendiciones. ¿A qué usted se lo debe? No a este libro, porque usted no encuentra absolutamente nada de eso en este libro. Lo que yo encuentro es que el capitán de esta fe no tenía una almohada donde poner su cabeza. Lo que yo encuentro es todo lo contrario. Y sin embargo, tenemos todo un evangelio, enormes cantidades de iglesias, con numerosos miembros que tienen un evangelio que es otro evangelio. Y lo hemos abrazado. ¿Pero por qué lo hemos abrazado? Porque no conocemos el verdadero evangelio. Y no podemos olvidar, hermanos, que Pablo nos dijo hace mucho tiempo que si aún un ángel del cielo o aún nosotros mismos, en Gálatas 1, viniera y predicara otro evangelio que el que os hemos enseñado, que sea anatema, que sea maldición, maldito. Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, pronunció una maldición sobre aquellos que prediquen un evangelio que contradiga lo que la palabra dice. Cuando hoy en día nosotros tenemos que la cruz es raramente mencionada, que el llamado al sacrificio del cristiano es raramente mencionado, y que en su lugar hemos suplantado eso por el evangelio de la prosperidad, por el evangelio de la confesión positiva. No, hermano, declaro lo que usted lo va a tener, contrario a lo que la palabra de Dios dice. En muchos casos nosotros estamos enfrente de otro evangelio y sabemos lo que la palabra de Dios dice con relación a ese otro evangelio. Esto es serio. La razón por la que hacemos este seminario no es simplemente porque queremos brindar más conocimiento teológico, no, es que esto es serio. Es que la condición, la zapata, los fundamentos de la iglesia están siendo tambaleados, y tenemos que hacernos la pregunta del salmista: cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué debe hacer el justo? Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué debe hacer el justo? Bueno, el justo necesita hacer lo que hicieron los hombres de Dios, que se paran con el estándar de Dios y llaman a capítulo a aquellos que están contradiciendo la palabra de Dios. Si el justo se calla y el edificio se cae, el justo perecerá junto con aquellos que no eran cristianos, que no eran del pueblo de Dios, y peor aún, Dios les sacará cuenta de que conociendo la verdad no pudo hacerlo. De manera que lo que estamos tratando de hacer hoy es precisamente contribuir a formar un ejército del pueblo de Dios que, conociendo la palabra de Dios, pueda ir a defender la palabra de Dios. No importa de qué iglesia usted sea, hermano, nosotros no nos interesa hacer crecer esta iglesia, nosotros nos interesa hacer crecer el reino de los cielos. No importa donde usted sea, aférrese de su palabra, vaya y defienda su palabra, predique su palabra en su iglesia y permita que su iglesia crezca y celebre con su iglesia, y venga y cuéntenos y celebre con nosotros el crecimiento de la iglesia por la palabra de Dios. No por nuestras experiencias, no por nuestras visiones, aunque Dios pudiera hacer eso de forma soberana, pero lo que Dios nos ha dado como instrumento para hacer crecer su reino es su palabra. Con eso cerramos más o menos la primera sección de lo que es la bibliología. Dos conceptos importantes que no queremos que olviden: el concepto de inspiración infalible, plenaria, verbal, inerrante, eso es importante. Y segundo, el concepto de lo que es revelación especial, revelación general. Esto sirve de introducción al próximo segmento, donde vamos a hablar de cómo todo el mundo conoce que hay un Dios. Y lo conoce precisamente porque hay una revelación general que es suficiente.